Visitando a una bella durmiente, capítulo 3 parte 5. El amor de la mansión no tuvo quejas, y Meili fue liberada formalmente de su confinamiento en el acto. El elenco le dedicó una mirada fulminante al sonriente payaso que descansaba despreocupadamente en su asiento, todavía divertido por las palabras de suyo en pantalla. Aunque sabían que el Rosual de la pantalla no estaba al tanto del mecanismo detrás de los bucles de Subaru, y mucho menos de la existencia del regreso de la muerte. Escuchaba cómo trivializaba con burla un poder tan cruel les provocaba un profundo recelo. Rosual, sin inmutarse, les guiñó un ojo con coquetería, como si esperara alguna carcajada. Lo único que obtuvo fue un sinfín de miradas de desprecio. La mayoría simplemente apartó la vista con asco, rehusándose a sostener la mirada a aquel esperpento humano, si es que aún podía considerarse humano. Por fortuna, al menos una buena noticia se sumaba al momento, Meili estaba oficialmente dentro del grupo que iría a las dunas, y el marqués no se había entrometido. Era, para los presentes, el mejor arranque posible, o al menos, eso querían creer. Meili, sin embargo, no podía disfrutar completamente del momento. Aunque sabía que era suyo de la pantalla era quien se embarcaría en esa misión, no podía evitar que un nudo de nerviosismo creciera en su estómago. Sentía que todas las miradas depositaban expectativas sobre ella, y eso, le pesaba. Petra notó al instante el temblor sutil en las manos de su amiga. Sin decir nada, se acercó con tranquilidad y tomó su mano entre las suyas. Meili se sorprendió por el gesto, pero no lo rechazó. Al contrario, sus mejillas se tiñeron con un suave rubor, y su ansiedad comenzó a disiparse poco a poco. Petra excitando con ternura al ver que había efecto surtido. No soltó la mano de la exasesina, y en su presionado silencio, le transmitió todo el valor que necesitaría para lo que viniera en el futuro. Porque sabía que, tarde o temprano, esa Meili también tendría que enfrentar su propia versión de las dunas. Y aunque era una posición un poco extraña ya que iba a ayudarte, también le dieron su propia habitación en la mansión. En cuanto a lo que haría después de que terminaran su viaje actual, eso debía pensarlo ella. Como mínimo, Subaru quería que tuviera un lugar al que volver si lo deseaba. Meili se quedó pensativa ante las palabras del Subaru de la pantalla. Comillas que haría cuando fuera libre. Era una pregunta que solía asaltarla en las largas horas de encierro dentro de la prisión en la mansión Matters. A pesar de lo extraño que pudiera sonar, le agradaba ese lugar, estaba lejos del yugo de madre, lejos de todo aquello que la había marcado. Pero ahora tenía una razón real para salir y enfrentar sus miedos. Lentamente giró la cabeza y lanzó una mirada de reojo hacia cierta criada de cabello anaranjado. Petra estaba absorta en la visualización, completamente concentrada, pero aún así, como si pudiera sentir su mirada, giró el rostro y le dedicó una gran sonrisa. Meili abrió un poco los ojos, sorprendida, y de inmediato vino a su mente aquellas palabras que Petra le había dicho durante el descanso anterior, comillas ¿quieres ser parte de nuestra familia, Meili-chan? Recordaba bien cómo se había sentido en ese momento, destruida, temerosa de ser expulsada de la mansión, entregada nuevamente a madre como un simple cebo, como una herramienta descartable. Pero Petra había hecho lo impensable. Le tendió la mano. No le exigieron disculpas inmediatas, no le pidieron explicaciones. Solo le ofreció un lugar, una oportunidad. Un futuro. Meili bajó la mirada, el rubor subió a sus mejillas, y una pequeña sonrisa cálida se dibujó en sus labios. Ahora lo tenía claro. Ya sabía lo que haría una vez saliera de ese teatro, enmendaría sus errores. Y aceptaría, con el corazón en la mano, formar parte de la familia que ese amable campamento le había ofrecido. Con eso, se habían ocupado de la mitad de las razones por las que habían pasado por la mansión. Lo único que quedaba era comillas suspenso, me gusta tu estilo, hermano. Dijo en voz baja, más para sí mismo que para alguien más, con una ligera sonrisa que no alcanzaba a disimular del todo la preocupación en su mirada. Deseaba, con todo su corazón, que ese Subaru Subro pudiera unirse a su campamento, que encontrara un lugar seguro antes de que alguna tragedia lo devorara por completo. Oye, Petra, ¿no es hora de que te animes? No es que esté especialmente enfadada. Es libre de volver a irse a algún lugar lejano y peligroso o lo que quiera, amo Subaru. Petra estaba enfadada y con la cara roja mientras se iba por el pasillo, dejando a Subaru disculpándose profusamente a sus espaldas. La persona que estaba más en contra de la gira por la atalaya que Subaru proponía era Petra. La razón por la que estaba enfadada no era otra que la terrible costumbre de Subaru de romper sus promesas.
Emilia, confirmado. Declaró con convicción tras escuchar el razonamiento visto en la pantalla. Pensaba igual, Subaru no debía seguir rompiendo sus promesas. Hinchó las mejillas con un pequeño y tierno HMPH. Mientras se cruzaba de brazos con fingido desdén. Anastasia, Natsuki-kun rompe sus promesas por necesidad más que por gusto. Intentó razonar la princesa comerciante, tratando de defenderlo con mesura. Emilia, igual, HMPH. Descartó sin dudar la explicación de Anastasia mientras profundizaba aún más su puchero, tan infantil como testarudo. Anastasia, es como si hablara con una niña. Susurró con fastidio, sosteniéndose la cabeza con una mano mientras desviaba la vista con resignación. En otro rincón del teatro, dos niñas se encontraban centradas en su propio pequeño mundo. Petra, Subaru-sama debería tener más en cuenta las emociones de los demás. ¿No lo crees, Meili-chan? Meili, bueno, creo que eso es verdad, querida Petra. Respondió algo nervioso, sacudida de arrepentido de sus pensamientos sobre el campamento de Emilia y su posible integración futura. Petra ladeó ligeramente la cabeza, algo intrigada. Meili-chan está actuando un poco raro. ¿Será que al fin estoy logrando hacerme su amiga de verdad? Yupi. Con ese pensamiento inocente y brillante, su expresión se iluminó de inmediato, mostrando una alegría repentina que desconcertó un poco a Meili, aunque no le desagradó. Sé que prometí que me lo tomaría con calma durante un tiempo tras volver de Priestella, pero no hay tiempo para eso con lo que ha pasado. Por favor, compréndalo. Lo siento. Como quieras. No lo entenderías en absoluto. Mientras Subaru intentaba disculparse por faltar a su palabra, Petra giró sobre sí misma y le fulminó con la mirada. Subaru no pudo evitar enderezarse bajo su mirada amenazadora. Cuando ella le miró, suspiró ligeramente. ¿Vas a algún lugar peligroso otra vez, verdad? No está garantizado que sea peligroso, ¿sabes? Es posible que solo sea un tour bonito, barato y seguro. Pero vaya cacho mentiroso. Gritó Al, escandalizado ante la ridícula declaración de su bro alternativo en la pantalla. Priscila, el plebeyo sigue actuando como si todos a su alrededor fueran idiotas. ¡Qué decepción! Declaró con frialdad, abanicándose con rudeza, como si el aire mismo le supiera mal tras escuchar tanta estupidez. Anastasia, Natsuki-kun. ¿Cómo vas a hablar de las dunas como si fuera un viaje a un maldito parque de niños? Exclamó con frustración. Sacó de inmediato su libreta con la portada de corazones y, con trazos erráticos, escrito con fuerza. Subaru necesita dejar de pensar que sus compañeros son idiotas. Fuxidna, al leer por encima del hombro de su contratista, soltó una risita baja y deseó buena suerte al imprudente chico de cabello negro. La iba a necesitar. Beatrice, nota mental, el Subaru de Betty no tendrá mayonesa por una semana. Murmuró con seriedad, como si se tratara del peor castigo imaginable. Me preocupa. Siempre corres al frente cuando hay peligro. También era muy peligroso en Priestella. El señor Otto y los otros casi murieron. No vuelvas a matar a Otto. Otto ya muere demasiado. Subaru entendía por qué la gente tenía esa impresión general, pero preferiría que Otto no se dejara matar tan fácilmente. Otto, y por eso deberían tenerme un poquito de consideración. Gritó el comerciante, cerrando los puños y agitándolos con frustración de arriba a abajo, como si esperara que el universo le devolviera algo de respeto. Garfield, hermano Otto, desde que fuiste por mi hermana te mereces eso y más, traidor. Espetó el demi-humano con los brazos cruzados, lanzándole una mirada tan filosa que podría cortar piedra. Otto, perdón. Se sentó de inmediato, bajando la cabeza con vergüenza. Había roto la regla sagrada entre hermanos juramentados, nunca ir por la hermana de tu hermano. Frederica, no te desanimes, Ot-chan. A fin de cuentas, puedo recompensarte cuando llegue el descanso. Susurró con voz melosa al oído del pobre comerciante. Otto se estremeció al instante, y su rostro se tiñó de un rojo tan vivo que podría haber encendido una lámpara. Otto, gracias, Ot, murmuró con un tono tembloroso, pero claramente victorioso. Si Otto moría, Subaru tendría que reiniciarse. Dicho esto, no iba a declarar que tenían una amistad que ni siquiera la muerte podría cortar. Otto, tal vez no necesita tenerme tanta consideración. Murmuró el comerciante, frunciendo el ceño con evidente incomodidad. La idea de que Subaru estuviera dispuesto a morir solo para salvarlo no le resultaba para nada agradable. El elenco compartió un pensamiento similar.
en sus corazones, hicieron una promesa silenciosa: no permitirían que algo así volviera a ocurrir. No dejarían que Subaru muriera por culpa suya. Otto podía morir. No importaba tanto. No tienes que ser tú, ¿verdad? Podrías dejarlo a otro, a alguien más fuerte. ¿Cómo? ¿Por qué no el maestro? Parece que tiene mucho tiempo libre. Puedo entender tu frustración diaria con Roswaal, pero no busquemos activamente excusas para echarle de casa. Me preocupan los roces en nuestro campamento. Roswaal, comillas, pero que considera a Ado, Subaru-kun, exclamó con teatralidad mientras alzaba los brazos al cielo, como si estuviera alabando a una divinidad recién revelada. Ram, hasta que Barusu dice algo coherente, ya sería demasiado abuso que además fuera más inútil. Comentó con desdén, cruzándose de brazos con una expresión orgullosa, como si su apoyo fuera un honor reservado. El elenco entero les fulminó con la mirada. Estaban empezando a hartarse de ambos por igual. Subaru podía pasar por alto que Petra hiciera algo como escurrir un trapo en el té de Roswaal, pero algo más que eso y no podría quedarse de brazos cruzados. Había que desactivar las bombas antes de que estallaran. Roswaal, espera. ¿Qué? El payaso frunció el ceño, con una expresión boba y desconcertada ante lo que acababa de escuchar del Subaru en pantalla. ¿Acaso había estado tomando agua de trapo como té durante el último año? El elenco estalló en carcajadas, mientras Petra se sonrojaba profundamente de la vergüenza. Aunque, en el fondo, no se arrepentía de lo que había hecho, era lo justo. Ram, ahora sí que lo mato. Espetó con clara furia, levantándose con los ojos encendidos. Petra, eso sí me permite saber. ¿A cuál de los dos? ¿A Subaru-sama o a mí? Preguntó con timidez, aún más avergonzada tras quedar expuesta ante todos. Ram, a ambos. Respondió con frialdad, mientras se ponía de pie, lo cual fue agradecido en silencio por TBI, al sentir por fin libre su espalda de los pies de la criada. Sin previo aviso, unas cuerdas negras surgieron del suelo del teatro, envolviendo a la enfurecida Oni y obligándola a volver a su asiento. Todos recordaron de inmediato las palabras del alcaide: la violencia está prohibida. Asintieron en silencio, y Ran dejó de forzar, no tanto por miedo a las cuerdas, sino al castigo que podría imponer al guardián. Comillas, violencia prohibida? Pero si a mí siempre me golpean. ¡Auch! Se quejó con tono resignado, justo antes de recibir un manotazo certero de su dama. Priscila no dijo ni una palabra. Se limitó a cubrirse con su abanico y sonreír con satisfacción, encantada de confirmar que golpear a su bufón no traería consecuencias. Una costumbre que pensaba seguir cultivando. Esa era la ley de hierro en todos los juegos con medidores de afecto. Pero los ojos de Petra estaban serios cuando hablaba de lo mucho que él la preocupaba, así que no quiso hacer una broma de ello. Emilia, comillas, que son medidores de afecto, Beaco. Preguntó la semielfa a la pequeña espíritu sentada a su lado. Beatrice, comillas, es mi hora, supongo. Los medidores de afecto son una característica de algunos juegos de romance, ayuda al jugador a saber qué tantas posibilidades tienes con una chica o si ya la conquistaste. Habló con un tono más calmado de lo habitual, distinto a su perezosa entonación común, además de que parecía disfrutar molestando a Beatrice con sus constantes interrupciones. Félix, así que son algo así como un medidor para perdedores. Declaró el chico gato mientras se cruzaba de brazos. Comillas, exacto. Sería perfecto para ti, Félix. Se burló mientras reía por lo bajo desde dentro del casco. El chico gato le dedicó una mirada fulminante, pero se resignó a responderle. Sabía que si entraba al juego, probablemente se la devolverían el doble. No quería faltarle al respeto a Petra con una evasiva a medias o una táctica dilatoria cuando ella estaba hablando en serio. Entiendo por qué estás preocupada. Se supone que el desierto al que vamos está plagado de bestias demoníacas y, al parecer, también ostenta el récord Guinness del miasma más espeso. Y para colmo, he oído que este sabio no es una persona sociable y que ha estado rechazando visitantes durante unos 400 años seguidos. Pero aún así, no puedo permitirme dejar esto en manos de otra persona. Julius, cada vez me convenzo más de que este viaje es una muerte segura. Reflexionó Julius mientras bajaba un poco la mirada, temeroso de que todo saliera mal durante aquella expedición. Anastasia, ten un poco más de confianza en ti mismo y en Natsuki-kun. A fin de cuentas, ambos estarán presentes en ese viaje, así que estoy segura de que lo lograrán. Deja atrás esa cara de deprimido y mantente fuerte, Julius.
Consoló la princesa comerciante mientras le daba suaves palmadas en la espalda a su caballero, gesto que Julius agradeció con una leve inclinación. Julius, gracias, Anastasia-sama. Dijo con voz sincera. Anastasia, no es nada, esto es muy poco comparado con todo lo que has hecho por mí, Julius. Así que tómalo como un pequeño regalo por adelantado, sí. Declaró mientras le guiñaba un ojo con una mirada firme y decidida. El caballero se conmovió y volvió su mirada a la pantalla, decidido a cambiar cualquier futuro trágico que esa visión les mostrara, con la firme intención de honrar su título como el mejor caballero. Comillas, ¿por qué? No es posible que crea que usted es realmente fuerte, ¿verdad, maestro Subaru? Ya es más que suficiente para el señor Garf tener un malentendido tan vergonzoso. Comillas, tu curva de calificación es seriamente despiadada. No dejes que Garfield te oiga decir eso. Garfield, no entendí muy bien lo que dijeron, pero me siento ofendido. Habló con voz baja, mostrando cierto recelo en su tono. Mimi, comillas, no te preocupes, Garf. Si tu cerebro no da para más, Mimi será tu apoyo. Declaró con una gran sonrisa mientras daba pequeños brincos sobre el regazo del chico rubio. Garfield, y ahora me llamas descerebrado. Esto podría empeorar. Ram, no tientes a tu suerte, Garf. Un inútil como tú no podría aguantar el peso del destino que caerá sobre ti al desafiar tu estupidez. Espetó con tono altivo mientras hacía un gesto magnánimo con las manos. Garfield, claro que podía empeorar. Las notas de Petra eran tan estrictas que la mayoría de los chicos se estremecerían si alguna vez oyeran cómo los calificaban. Viendo el mundo a través de su lente, aparentemente solo la sabiduría merecía algún respeto, y prácticamente no se otorgaban puntos por la fuerza. Petra era especialmente difícil de complacer, ya que no compartía lo que consideraba más importante para puntuar. Meili sacó una libreta gracias al poder del guardián, imitando a cierta princesa comerciante, y comenzó a tomar nota sobre lo que había dicho Subaru acerca de Petra. Tal vez le sirviera en el futuro. Meili, comillas, ¿y esto de qué me serviría? ¿Qué carajos estoy haciendo? Gritó, sobresaltada al darse cuenta de su acción inconsciente, arrojando la libreta al aire. Esta fue a caer justo sobre la cabeza de Garfield, quien, en voz muy baja, pudo haber dicho, y empeoró aún más. Petra miró desconcertada a la sonrojada Meili, sin entender del todo lo que le pasaba, pero decidió ignorarlo. Seguramente era otra de las tontas rabietas de la ex asesina. Oh, pero qué equivocada estaba. Bueno, dejando de lado a Garfield por ahora, no es que piense que no hay nadie mejor para este trabajo que yo. Considerándolo todo, lo más seguro sería dejarlo todo a reinar. Comillas, entonces, ¿por qué no lo haces? Probablemente porque quiero ser la primera persona a la que vea cuando se despierte. No dijo a quién se refería, pero no hizo falta para que Petra lo entendiera. La chica seguía sumida en un profundo sueño, si podía encontrar la forma de despertarla en la Torre del Sabio, él quería ser quien lo hiciera. Aunque pudiera haber alguien mejor para el trabajo, aunque fuera más probable que tuviera éxito si lo hacía otra persona, no podía ceder en eso. No quería hacerlo. Era el ego de Subaru el que hablaba, y era perfectamente consciente de ello. Ren se sonrojó ante el pensamiento de su héroe. A ella le encantaría despertar y que lo primero que viera fuera el rostro del hombre que ama. Pero, desafortunadamente, el Subaru de su tiempo ya estaba casi a las puertas de Priestella, por lo que su reencuentro tendría que esperar por un buen tiempo. Spica notó la expresión algo melancólica de su madre, así que extendió sus pequeñas manos y comenzó a jugar con los cachetes de Ren, quien no rechazó el gesto. La criada de cabello azul tenía sentimientos encontrados. A pesar de su profundo odio hacia el culto de la bruja y de haber visto con sus propios ojos a Rui, o mejor dicho, Spica, destrozar las piernas de Otto durante una visión anterior desde el último descanso, había sentido una conexión inesperadamente profunda con la niña. La forma en que ella la llamaba mamá, ya Subaru papá, hacía que su corazón se llenara de una calidez desconocida. Ren había decidido darle una oportunidad a la pequeña, para comprobar si realmente no era una cultista ni una lunática homicida como temía. Y con el paso de las horas, había ido confirmando algo que aún no se atrevía a aceptar del todo: Spica no era más que una niña que, probablemente, era su hija en algún punto del futuro. Rema acarició el cabello rubio de la pequeña, y esto solo le desarrolló una sonrisa inocente, cargada de afecto. La relación entre Ren y Spica se hacía cada vez más cercana, qué pena que eso no duraría mucho. Parecen estar divirtiéndose. ¿No piensas aprovechar la oportunidad para intentar liberarte, Tella? Preguntó al guardián, con tono irónico,
A su prisionera. Satella no respondió. Parecía como si ya no tuviera fuerzas ni para hablar. Fomalhaut suena con sorna, su risa apenas contenida. Su pequeña artimaña tomaba forma, y ya solo faltaban unos cuantos pasos más para que su autoridad estuviera completa. Con paso, Fomalhaut se acercó lentamente a la bruja encadenada hasta quedar frente a frente. Satella, en un arranque desesperado, se abalanzó sobre él, intentando morderlo. Pero sus reflejos estaban ya demasiado desgastados, y su captor era infinitamente más rápido. La esquivó con facilidad, y acto seguido la tomó del cuello antes de lanzarla con violencia contra el suelo, haciéndola rodar varios metros. Satella, soltó un quejido por el dolor del impacto, sumado al agotamiento constante que su cuerpo sufría desde que estaba atrapada. Maldita perra presuntuosa. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad contra mí? Perdiste el juego desde el momento en que logré encerrarte en mi prisión. Y aquí te quedarás. Hasta que tu noviecito cumpla con el propósito por el que lo dejé en el jardín. Hasta entonces, relájate y disfruta del show. Declaró el guardián mientras se arreglaba su elegante traje con altanería, caminando lentamente hacia la gran ventana de luz desde donde observaba cada movimiento del elenco. Satella, JJT. Logró decir antes de desplomarse en el suelo cubierto por sombras, completamente exhausta. Y antes de perder la conciencia, solo alcanzó a formular un deseo silencioso, profundo y desesperado, que Subaru detuviera las maquinaciones de aquel ser. Porque si no lo hacía, un futuro trágico los guardaba a todos. Si dejo de lado todas las emociones, entonces, no es un gran problema quien la despierte. Si puedes salvarla de esa posición indefensa, entonces no importa quién o cómo. MMHMM. Pero cuando le añades los sentimientos, quiero ser yo. Quiero ayudarla yo mismo. Quiero despertarla yo mismo. Con cada fibra de mi ser, quiero ser yo quien la salve. Ren, Subaru-kun. Susurró con dulzura mientras un brillo de intenso amor ardía en sus ojos. Sus mejillas estaban sonrojadas y la críada de cabello azul incluso se había llevado las manos a la boca por la emoción que le causaban las palabras de su preciado héroe. Spica observó a su madre y sonriendo al verla más animada. Emilia, por su parte, contempló la escena con un dejo de celos. Aunque antes no le molestaba que otras chicas se acercaran a él, ahora no soportaba la idea. Le dolía, aunque no quería admitirlo. Sentía un miedo sutil pero persistente, miedo a ser inferior a los demás, miedo a que Subaru la abandonara. Sabía que era una idea casi imposible, pero la sola posibilidad la aterraba profundamente. La semielfa abrió un poco los ojos al sentir que alguien le tomaba de la mano. Giró la cabeza y, una vez más, Beatrice había entrelazado sus dedos con los de Emilia para consolarla, como lo hacía siempre que su mente se llenaba de inseguridades tontas. No intercambiaron palabra alguna. El silencio y la compañía de ambas eran más que suficientes. Con un suspiro de alivio, Emilia volvió a mirar a Subaru, acariciándole ligeramente el cabello. Luego soltó una pequeña risita juguetona antes de enfocar su atención nuevamente en la pantalla. Esa era la razón por la que Subaru Natsuki iba. Aunque hubiera cualquier número de personas más fuertes, más sabias, mejores. Aunque todo fuera solo ego, Subaru Natsuki iba. Para salvarla. Para ser alabado por ella. Solo por esa razón. El elenco se inclina en silencio con la cabeza. Después de todo lo que habían presenciado, pude comprender el porqué de las emociones del chico. Subaru se había arrastrado por el barro del sufrimiento incontables veces, una y otra vez, cargando con dolores que ninguno de ellos habría soportado. Por eso, esta vez, todos coincidieron en algo sin necesidad de palabras, él se merecía más que nadie ser un poco egoísta, pensar en sí mismo, buscar algo para su propio corazón. Querer salvar a Rem con sus propias manos no era egoísmo, era amor. Y después de todo lo que había dado por los demás, nadie se atrevió a criticarlo por ello. Al contrario, lo apoyaban en silencio, reconociendo que ese deseo era más que justo. Subaru tenía derecho a luchar, por una vez, por su propia felicidad. Es egoísta. Y siento haberte hecho preocupar. Cómo eres de lo peor. Es como si no hubieras cambiado. Comillas MMM. Subaru se había resuelto a ser potencialmente odiado por Petra por esa patética confesión egoísta mientras extendía la mano para acariciarle la cabeza. Pero ella solo susurró algo en voz baja y le miró. Había lágrimas brotando de sus grandes ojos, lo que hizo vacilar a Subaru por un momento. Meili, Petra. Su voz fue apenas un susurro, cargada de una confusión y tristeza que ni ella misma comprendía del todo. Era extraño, pero le dolía.
Le dolía ver esa expresión en el rostro de la chica que, sin pedir nada a cambio, le había tendido una mano. Una punzada ardió en su pecho, algo desconocido y molesto. ¿Era culpa? ¿Compasión? ¿Rabia? No lo sabía. Solo entendía que no quería verla así. El elenco compartía el mismo sentimiento, una mezcla amarga de tristeza y empatía por la pequeña criada. Y en ese instante, incluso los corazones más duros del teatro sintieron que ella merecía mucho más. Hasta el momento siguiente. Comillas comillas, ¿pero qué? La cabeza de Petra golpea directamente en el estómago de Subaru. El chico hizo un ruido extraño ante el repentino ataque y luchó por respirar, cayendo de rodillas. Petra se zafó de sus brazos, bajó el párpado y le sacó la lengua. Wilhelm, supongo que no se puede hacer nada cuando él había supuesto que los demás se habrían tomado a mal el repentino ataque de Petra a Subaru, así que buscó calmar las aguas con su comentario. Pero, para su sorpresa, todos se estallaron en carcajadas, confundiendo profundamente al anciano. Ricardo, comillas, jajajaja. Esa es una factura por ser el Lolimancer. Rugió de risa mientras se sujetaba la barriga, tratando inútilmente de contenerse. Cruz, nunca hubiera imaginado este tipo de desarrollo. Supongo que todo lo que rodea a Subaru Dono está fuera de lo común, jeje. Su risa, en contraste, era suave y juguetona, como la de una colegiala enamorada, lo que provocó que Félix se cruzara de brazos con el ceño fruncido, claramente molesto por esa expresión tan poco digna de su señora. Ram, comillas, ja. Supongo que puedo perdonar a la criada por haberle dado su merecido al inútil de Barusu. Declaró con su típico tono sarcástico. Las carcajadas y los comentarios burlones continuaron, llenando el teatro con un ambiente mucho más distendido. El estado de ánimo del elenco se había aligerado bastante, aunque cierta sirvienta, protagonista de la escena anterior, estaba completamente roja por la vergüenza de haber llamado tanto la atención. Ya estuvo bueno. Admito que fue una buena escena, pero tenemos que continuar con las visualizaciones. La voz del alcaide regresó por todo el teatro. Era extraño, parecía tener un leve matiz de alarma, aunque nadie lo notó demasiado. Obedecieron sin cuestionar, para alegría del guardián. Comillas, idiota, maestro Subaru. Eres tan egoísta. Haz lo que quieras. Petra. Comillas, sigue adelante y haz cosas peligrosas, haz que todo el mundo se preocupe por ti, causa problemas a todos los que te rodean, y luego simplemente vuelve cuando todo haya terminado como si nada hubiera pasado, como siempre HMPH. Cuando lo pones así, soy un tipo bastante problemático, ¿no? Félix, sí, y bastante, ya. Se burló el chico gato con una sonrisa maliciosa, aunque su diversión terminó rápidamente al recibir un repentino golpe en la cabeza por parte de su dama. Cruz, ahórrate esos comentarios, Félix. Respondió con un tono ligeramente gélido, lo suficiente para que el chico se estremeciera al instante y se hiciera bolita en su asiento como un gato regañado. Levantándose mientras se frotaba el pecho, Subaru tuvo un momento de autorreflexión, incapaz de decir nada en defensa propia tras la diatriba de Petra. Al final, él no había conseguido hacerla sentir mejor. Ella, en cambio, había aceptado sus propios sentimientos y estaba dispuesta a despedir a Subaru como siempre. Subaru se rascó la cabeza patéticamente al tener que confiar de nuevo en todos los que le rodeaban. Priscila, eso es algo que ese plebeyo debería tener más en cuenta, no está solo al fin y al cabo. Dijo la matriarca boyachiana mientras se abanicaba con aires de superioridad. Garfield, vaya, la señorita mucho orgullo elogiando al capitán. Eso no se ve todos los días. Se burló con una sonrisa divertida, lanzándole una mirada juguetona. Mimi, desde su regazo, hizo un pequeño puchero de celos al ver a su amado hablar con otra mujer. Priscila, sé reconocer muy bien a los plebeyos con valor, y ese plebeyo de cabello negro satisface completamente mis estándares de utilidad, eso es todo. Hay que reconocer el oro cuando se ve a simple vista y no actuar como ignorantes. Como cierto semidemonio. Espetó, cortando el aire con un tono firme y autoritario. Emilia se estremeció un poco ante la punzante indirecta, pero, como ya era costumbre, decidió ignorar a Priscila. Esto solo sirvió para enfadar más a la matriarca, aunque se contuvo, no quería volver a ser detenida por el guardián, así que reprimió el deseo de castigar a la insolente semidemonio. Ricardo, comillas J. Priscila Sama, casi suena como si el mini jefe fuera de su tipo. ¿Acaso ya debo ir preparando el regalo de bodas? Jajajaja. Soltó entre carcajadas, provocando algunas risas por lo bajo entre los presentes.
La matriarca intensificó su mirada y fulminó con la vista al mercado, cuya risa se fue apagando hasta convertirse en un débil temblor. Priscila, no te equivoques, asqueroso perro. Mi divino ser solo ve el valor de ese chico, nada más. Si no puedes comprenderlo, eso demuestra que no eres más que un sucio y despreciable can. Pero claro, ¿qué más podía esperarse de alguien de tan poca monta? Un comentario más como ese y te castraré con mi espada del sol en el acto. Espero que sepas escuchar advertencias, si no quieres condenar a toda tu descendencia. Ricardo palideció al instante, asintiendo frenéticamente antes de volverse a su asiento con la cabeza gacha, temblando por la seguridad de sus amiguitos. El campamento de Anastasia solo soltó un suspiro al unísono, restándole importancia al incidente con un pensamiento compartido. Se lo merece. Entendido. En ese caso, siento hacer siempre esto, pero voy a correr de cabeza hacia el peligro otra vez, y volveré después de haber fastidiado las cosas aquí y allá de todas las maneras posibles, así que espérenme. Ser la primera persona en darme la bienvenida cuando me vaya es tu privilegio especial. ¿Cómo no dejarás que la señora Frederica o la señora Rand lo digan antes que yo? Sí, lo prometo. Petra miró con ojos llenos de brillo la promesa que le hacía el chico de cabello negro en la pantalla. Para ella, sería un sueño hecho realidad poder tener el mismo privilegio que su otra versión, poder ser la única en recibir a su héroe tras cada uno de sus viajes, sería el mayor honor que podía imaginar. Mientras la joven tríada se perdía en sus pensamientos, Meili la observaba de reojo con un notable puchero en el rostro, frunciendo el ceño con una mezcla de celos y frustración. Era envidiable lo fácil que su hermanito ganaba la atención de esa mocosa. Meili, tramposo. Murmuró entre adorables gruñidos, inflando las mejillas mientras apretaba los puños contra su falda. Pero Petra, todavía absorta en la visualización, la ignoró por completo, lo que solo provocó que el puchero de la exasesina se intensificara aún más. Meili aún inflaba las mejillas, lanzando miradas furtivas a Petra, claramente molesta por no recibir la misma atención. Algunos miembros del elenco intercambiaban miradas divertidas por la actitud infantil de la pequeña exasesina, pero el ambiente general seguía siendo cálido, al menos por unos segundos más. Entonces, sin previo aviso, la voz del guardián resonó desde las alturas, firme y cargada de una calma artificial que no encajaba del todo con su habitual teatralidad. ¿Cuánto color hay en sus corazones? Celos, amor, orgullo, anhelos. Lo que me recuerda que ya hemos visto suficientes juegos de cortejo por ahora. Es momento de dejar atrás los dulces sueños y volver a lo que realmente importa. Una ligera vibración recorrió el teatro. Las luces tenues parpadearon con un brillo ominoso, y un escalofrío invisible recorrió la espalda de varios presentes. Su guardián estaba algo cansado de sus interrupciones, aunque no supieran por eso, no querían arriesgarse. Así que cada uno se mantuvo en silencio con la mirada fija en la pantalla. Comillas tampoco al maestro. Le daría una paliza si fuera la primera persona que viera al volver aquí. Ram, típico de Barusu y sus pésimos gustos, HMPH. Espetó con visible enojo por el insolente comentario del pelinegro hacia su querido maestro. Rosual simplemente rodó los ojos, sin molestarse en responder. Ya había anticipado una reacción así de parte de Subaru, por lo que su expresión se mantuvo tranquila, casi condescendiente, como quien observa a un niño revolcarse en su propia terquedad. Muy bien. Entonces lo aceptaré. Parecía convencida y, tras respirar larga y profundamente, Petra se reconcilió con Subaru por aquella promesa. Incluso con su propensión a faltar a su palabra, Subaru juró en su corazón que esa era una promesa que mantendría. Petra agradeció esto en silencio, con su mirada iluminándose aún más, como si la llegada de un ángel se hubiera manifestado en la tierra. Petra, ese es el hombre que amo. Dijo con dulzura, mientras un suave rubor teñía sus mejillas. Meili la observó con el entrecejo ligeramente fruncido, sintiendo una extraña punzada de melancolía. No entendía del todo sus emociones, pero el ver ese profundo amor que Petra irradiaba por Subaru, le dolía. Le dolía mucho. Apartó la mirada, tratando de ignorar las lágrimas que amenazaban con resbalarse por las comisuras de sus ojos. No sabía por qué ocurría, no entendía por qué, solo, sucedía. Petra, ignorante del vuelo interno de la pequeña exasesina, mantenía sus ojos fijos en cierto pelinegro dormido a unos asientos por delante, rodeada de varias damiselas. La criada sintió un poco de celos, sí, pero por hoy, ella había ganado. Así que, para celebrarlo, extendió su mano y tomó la de Meili con suavidad.
Era un gesto sincero, un intento de compartir su alegría con ella, de acercarse más, de reforzar su lazo. Quería ser como Subaru, alguien capaz de perdonar a quienes han causado daño, pero aún conservan un buen corazón. Meili se sobresaltó al sentir la mano de Petra sobre la suya. Rápidamente se limpió las lágrimas antes de que la criada pudiera notarlas, y por suerte lo logró a tiempo. Petra gana hoy. Vamos, Meili-chan, tú también deberías alegrarte por mi triunfo. Meili, ese sí, querida Petra, felicidades. Murmuró algo inseguro. Pero al ver el rostro alegre de la criada, su tristeza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una calidez reconfortante. Por ahora, reprimió sus propios pensamientos. Y simplemente disfrutó del momento. No tiene remedio, maestro Subaru. Subaru se rascó la mejilla mientras Petra murmuraba aquello. Tenía la sensación de estar oyendo eso de todas las personas a las que mostraban su rostro. No podía evitar preguntarse cómo podría compensarles. Beatrice, siendo menos idiota, supongo. Murmuró mientras hacía un pequeño puchero por el habitual tonto instinto de héroe de su contratista, un instinto que lo había llevado a mucho dolor y sufrimiento. La escena cambió, y pude observar a Subaru parado frente a una puerta que ya todos podían reconocer muy bien. Cada vez que Subaru entraba en esa habitación, instintivamente empezaba a contener la respiración y caminaba suavemente. Aunque hubiera entrado en la habitación cantando a voz en grito y bailando claqué, no habría cambiado la reacción de la sala. Pero no pudo evitar respetar inconscientemente el silencio, probablemente porque la chica que dormía en la cama de aquella habitación parecía tan frágil que dudo incluso en tocarla. Me estoy volviendo demasiado poético para mi propio bien. El elenco, al igual que el Subaru de la pantalla, guardó un respetuoso silencio. Nadie se atrevía a romper la quietud impuesta por la imagen de la joven criada dormida en la cama de aquella proyección. Especialmente quienes más cercanos se sintieron a ella bajaron la cabeza con pesar. Ran desvió la mirada con incomodidad. Aún le resultaba difícil ver el cuerpo inerte de su hermana, olvidada por el mundo, incluso por ella misma. Una parte de su corazón se retorcía al reconocer que solo Subaru, aquel chico al que tanto despreciaba verbalmente, había sido capaz de mantener viva la memoria de Rem. Aunque le costara admitirlo, en lo más profundo de su corazón, le estaba agradecida. Rem, por su parte, sintió un escalofrío recorrerle la espalda al contemplarse así, derrotada, vacía, convertida en un símbolo de pérdida. Pero no permitió que las emociones la dominaran. Sabía que debía cargar con el peso de su derrota frente a gula y avaricia. Solo cuando pudiera compensar a su héroe por todo el sufrimiento que le causó, solo entonces, podría encontrar un poco de paz. Se sintió exasperado consigo mismo mientras acercaba una silla a la cama y se sentaba. Había pasado un mes desde la última vez que la había visitado, pero no había ningún cambio, ni en un mes ni en un año. Cogiendo la mano de Rem mientras dormía, la presionó suavemente y empezó a hablar. Siento haber venido solo después de todo lo demás. Había algunos problemas de los que tuve que ocuparme primero. No, lo siento, solo estoy poniendo excusas. Naturalmente, no hubo respuesta de Rem. Subaru no esperaba nada diferente incluso mientras hablaba con ella, y su expresión era pacífica. Era una cara que Subaru Natsuki solo le mostró a ella. A Emilia solo le mostró su expresión ferviente, como si estuviera dispuesto a dejarlo todo. Solo le mostró a Beatrice su expresión de total confianza, dejando su vida enteramente en sus manos. Y a Rem solo le mostró alguna vez la expresión de debilidad que siempre permaneció oculta. Las chicas mencionadas por el pelinegro sintieron una mezcla agridulce de alegría y tristeza. Saber que él las valoraba tanto era reconfortante, pero también doloroso descubrir cuántas máscaras había tenido que usar para no preocuparlas, ocultando las heridas que lo carcomían poco a poco. Rem, con los ojos fijos en la figura dormida de su héroe, apretó con fuerza las manos sobre su regazo. Una resolución férrea ardía en su pecho. Le daría todo una vez despertara fuera de ese teatro. Iría a Priestella, lo buscaría, y lo ayudaría en lo que pudiera. Enmendaría por fin el error de haberlo dejado solo, cargando con esa pesada cruz que ella misma le había puesto al llamarlo héroe. Emilia también tenía emociones encontradas. El modo en que Subaru se había referido a ella le dejaba el corazón tibio. Pero al mismo tiempo, le dolía no ser aún lo bastante digno de confianza como para que le mostrara todas sus caras, la rota, la triste, la impotente. Quería ver esas facetas también, quería compartir su carga. Y se lo demostraría.
Una vez ese increíble chico abrió los ojos, le expresaría sus sentimientos. Le daría todo el amor que merecía. Beatrice, sin decir palabra, se acurrucó más contra el pecho de Subaru. Sentir su corazón latiendo le daba una paz que no sabía que necesitaba. Cerró los ojos un instante, dejando que sus pensamientos divagaran hasta llegar a una conclusión clara: debía hacer más por él. Conseguir aliados, apoyos, lo que fuera necesario para que su contratista no siga cargando todo en soledad. Abrió los ojos solo un poco y dirigió una mirada discreta a cierta princesa comerciante. Esa chica había ofrecido su ayuda hace poco, y Beatrice sabía que tendría que hablar con ella en cuanto tuvieran un descanso. Dejaría atrás su orgullo, por el bien de Subaru. Por su felicidad. Y así, en silencio, cada una de ellas hizo una promesa inquebrantable. Que harían todo lo posible para mejorar la vida de la persona más importante para ellas. El chico que, dormido e inconsciente, seguía cambiando sus corazones. Siempre que visitaba así a Ren, le contaba lo que había hecho ese día. Los días que salía, también hablaba de todo lo que había hecho en esa excursión. Incluso había adquirido la costumbre de llevar un diario para poder informar a Ren. Con ella atrapada en un abismo de sueños sin fin, no quería dejar que sus amigos también la abandonaran. Haría todo lo posible para que ella supiera lo que habían hecho mientras dormía. Ren, muchas gracias, Subaru-kun. Su voz era tan dulce que podría provocar diabetes a cualquiera que la escuchara. Unas lágrimas se deslizaron por las comisuras de sus ojos, nacidas tanto de la alegría como de una profunda tristeza. Se sintió tan feliz, tan conmovida por el esmero con el que Subaru cuidaba de ella, incluso en esas circunstancias, que no pudo contenerlas. Y a pesar del dolor, de la culpa por haberlo dejado solo, de haberse convertido en un peso más para él, no se permitiría derrumbarse. Había aprendido de su héroe que hundirse en la miseria era para los débiles de espíritu, y ella ya no era esa clase de persona. No caería tan fácilmente. No mientras aún tuviera fuerzas para decirle todo lo que sentía. Todo lo que quería construir junto a ese chico de ojos hermosos. Algunas damiselas entre el elenco sintieron una pequeña punzada de celos. El cuidado minucioso de Subaru por la criada Oni era palpable, especial, pero no podía reprocharle nada. Lo entendían. Era Ren, la chica que siempre había estado ahí para él. Y aunque los separaron una maldición y la distancia de una pantalla, el lazo entre ellos seguía tan fuerte como antes. Un lazo que trascendía fronteras, tiempo y sufrimiento. Y al presenciarlo, incluso los corazones más heridos se ablandaron un poco. Porque si existía un amor como ese, quizás aún había esperanza para todos. Había hecho lo mismo día tras día durante un año. Pero por fin, podría alcanzarla. Subaru se había enterado de la existencia del sabio que podría contrarrestar el poder de la gula. Le avergonzaba que la razón por la que habían encontrado ese faro de esperanza no tenía nada que ver con sus esfuerzos y que otra persona hubiera preparado el terreno, pero por fin había una luz al final del túnel. Wilhelm, en la opinión de este humilde anciano, no creo que Subaru no tenga nada de lo que avergonzarse. Y creo que todos estamos de acuerdo en esto, ¿o me equivoco? El demonio de la espada habló con la serenidad de quien ha vivido demasiado y ha aprendido el valor del apoyo mutuo. Su voz, grave y templada, resonó en el teatro con una firmeza que invitaba al asentimiento. Y así fue. Uno a uno, los miembros del elenco asintieron con la cabeza. Incluso los más obstinados, los más reservados, estuvieron de acuerdo con el anciano. Subaru no debía cargar más con todo en solitario. Había dado suficiente. Era hora de que aceptara la ayuda que muchos estaban más que dispuestos a ofrecerle, sin temor, sin culpa. Porque incluso un héroe necesita descansar el alma en los hombros de quienes lo aman. Por fin podía actuar por su bien, tras el aislamiento de ver pasar las estaciones y dejar atrás a Ren. Había mucha gente en Priestella que había sufrido el mismo destino que Ren y que necesitaba ser salvada. Pero en el corazón de Subaru, su verdadera razón para afrontar el peligroso viaje a la atalaya era Ren. Era una razón egoísta y egocéntrica, pero aún así. Voy a traerte de vuelta, Ren. Te lo juro. Ren, eres mi héroe, Subaru-kun, nunca podrás agradecerte lo suficiente, siempre haces cada vez más y más por mí. Su voz, suave y melodiosa, vibraba con una ternura profunda, revelando sin reservas el amor que sentía. Cada palabra que pronunciaba parecía envolver al pelinegro dormido en una cálida promesa. En la platea del teatro, algunas damiselas no pudieron evitar hacer un leve puchero. La ternura del momento les pellizcaba el pecho, un recordatorio de lo fuerte que era el lazo entre Ren y Subaru.
Pero a pesar de los celos inevitables, nadie se atrevió a interrumpir esa escena emocional. Rem se lo merecía. Después de todo lo que había sufrido, de todo lo que había perdido, al menos tenía derecho a ese instante de paz, a esa pequeña victoria emocional junto a su amado. Incluso Emilia, que solía ser más sensible en estos momentos, mantuvo una expresión serena, quizás algo melancólica, pero firme. Ella también comprendió que ese tipo de amor no era competencia, sino una prueba del impacto que Subaru tenía en cada corazón. Y así, con el silencio rodeándola, Rem dejó que sus palabras flotaran en el aire como una ofrenda. Nadie osó perturbar ese pequeño momento de dicha. Porque era de ella. Porque lo había ganado. Porque, aunque el chico no pudo escucharla en ese instante, su voz estaba grabada en lo más profundo de su alma. Al igual que ella le había prestado su fuerza durante aquellos días y momentos en los que se había sentido más impotente, era su turno de ayudarla. Ahora mismo, cuando Rem más lo necesitaba, Subaru quería estar a su lado. Y. Justo cuando hizo su voto y cerró los ojos con fuerza, oír una voz de repente le hizo entrar en pánico. Sus ojos se abrieron sobresaltados, pero Rem dormía plácidamente como siempre. No había movimiento alguno. En cuyo caso suelta su mano, Barusu. Duele solo de mirar. Solo eres tú, Ram. Claro que tenía que ser esa criada quien arruinara el momento, ya ni me sorprende. Comentó el guerrero manco con una mezcla de irritación y aburrimiento en su voz. Ram, ja. Era obvio que no podía dejar a Barusu solo con mi querida e indefensa hermana, eso sería como darle al lobo el cordero en bandeja de plata. Espetó con sarcasmo, divertido por haber salvado a su hermana. Remió el ceño y puso los ojos en blanco. Últimamente, su hermana se había dado a interrumpir sus momentos con su querido héroe, y eso comenzaba a irritarla lentamente. Ren, hermana. Su tono era frío, y su flequillo cubría la sombra que se dibujaba sobre sus ojos. La criada de cabello rosado la miró con desconcierto por un momento antes de responder. Ram, ¿pasa algo, Rem? Si es por Barusu entonces. Rem, Subaru. Ram, alcanzó a decir, algo desconcertada por la actitud de su gemela. Ren, su nombre es Subaru, hermana. Llámalo como es debido. Además, deja de tratarlo de esa forma. Si ese payaso se ha ganado tu respeto, entonces Subaru lo merece 10 veces más. Su mirada era tan penetrante que hizo que incluso algunos de los presentes se estremecieran en sus asientos. Ram, cálmate Rem, intentaré dejar de recalcar la evidente inutilidad de Baru ese Subaru, la mayor parte del tiempo que me sea posible. Tartamudeó un poco, su voz temblorosa bajo el juicio silencioso de la severa mirada de su hermana. Rem, buena chica. Declaró con una alegría forzada antes de volver su vista a la pantalla. Espika, buewea uchieuka. Logró pronunciar con gran torpeza, ganándose unas cuantas risas de los miembros del elenco y provocando un sonrojo en Ram, al haber sido tratado como si fuera una perrita. Rem acarició con ternura la cabeza de la traviesa niña de cabello rubio, mientras Ram la miraba de reojo con algo de orgullo. Verla madurar tan rápido, al punto de enfrentarse a su perfecta hermana, le arrancó una pequeña sonrisa. Un día, le agradecería a Subaru por eso, como correspondía. Al darse cuenta de la vuelta, vio a Ram mirándole con ojos fríos desde la entrada de la habitación. Sintió una mezcla de alivio y decepción cuando miró hacia donde señalaba Ram y se dio cuenta demasiado tarde de que había estado agarrando la mano de Ren con más fuerza de lo que pensaba. No puedo soportar ver los delicados dedos blancos de Ren violados por tu lujuria. ¿No podrías? Eso hace que mi resolución suene mucho más sucia de repente. Pensabas que tu resolución era de algún modo pura y desinteresada. Deberías mirarte mejor. Verte codiciar a mi gemela hace que me preocupe por mi propia seguridad. Anastasia, y sus comentarios nunca faltan, preguntó al aire con los ojos en blanco, dejando ver el cansancio que le provocaba la actitud constante de la sirvienta. Ram, obviamente. Dichos comentarios son mi marca de agua, princesa comerciante. Declaró con orgullo mientras acompañaba sus palabras con un gesto teatral de las manos. Sin embargo, era notorio que su actitud agresiva se había suavizado un poco. ¿Será que de verdad le pusieron correa para que se calmara? Pensó el elenco con una pequeña sonrisa tonta en la comisura de sus labios. Que tan poco confías en mí. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Ja. Subaru soltó la mano de Rem y Ran le robó su lugar.
Sujetó suavemente la mano de su hermana pequeña y sus ojos rosa claros se suavizaron al mirar el tranquilo rostro dormido de Rem. Rem, hermana. Susurró con desconcierto. Había creído que la versión de su hermana en la pantalla, al no recordarla, no le dedicaría una mirada como esa. Una mirada llena de amor y fraternidad, algo que trascendía incluso la propia memoria. Ese pequeño gesto reconfortó a Ren, restaurando parcialmente la imagen perfecta que guardaba de su hermana. Ram, por su parte, hizo una promesa silenciosa, no permitiría que un futuro así se repitiera. No volvería a dejar a su hermana sola, ni permitiría que cayera en el olvido. Debía admitir, aunque le costara, que tenía que agradecerle a Subaru por no haber dejado que su hermana desapareciera en la oscuridad del olvido. Aunque ese llegaría a agradecimiento, a su debido tiempo. Un largo tiempo. He venido a cambiar la ropa de Ren para prepararla para su nosuda, así que estoy segura de que no lo necesita, pero antes quiero limpiar su cuerpo. Tienes una mirada lasciva. Ahórrate tus obscenidades. No dije nada porque no había nada seguro que decir, y esto es lo que consigo por callarme. Irviéndose bajo la mirada desdeñosa de Ram, Subaru lloriqueó por su trato injusto, pero estaban en el dormitorio de Ren, así que se limitó a apretar el puño y aguantar. Emilia, hasta cierto punto, me parece que sus interacciones son algo cariñosas, aunque claro, a su manera. Le susurró la semielfa al pequeño espíritu que yacía sentada a su lado, encima de su caballero. Beatrice, comillas, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso te has vuelto masoquista o algo para llamar a eso una relación cariñosa, supongo? Respondió Beatrice con un deje de frialdad, incapaz de aceptar tan fácilmente el trato que la criada le dedicaba a su querido contratista. Emilia, no es eso, solo que me parece que se apoyan a su modo, eso es todo. Su voz era calma y tierna, como siempre intentando encontrar el lado positivo de las cosas. Beatriz, si tú lo dices, Emilia. Suspiré, mientras se proponía a intentar ver las cosas desde la perspectiva de aquella infantil semielfa. Emilia le dedicó una cálida sonrisa al espíritu, como si supiera que esa pequeña semilla de empatía ya estaba germinando en ella. Después de que le hubieran robado el nombre y la memoria a Ren, la gran mayoría de las funciones corporales parecían haberse vuelto innecesarias para ella. Cambiarse de ropa y lavarse el cuerpo no era por ella, sino por la gente que la rodeaba. Era casi un ritual, para asegurarse de que no la habían abandonado del todo. A Subaru le vino de repente la pregunta a la cabeza al ver a Ran cuidar con tanto esmero de su gemela de una forma tan delicada que, por lo demás, era tan poco habitual en ella. Aunque estaba tratando a Ren con tanto cuidado, no recordaba a su hermana pequeña. Pero había una débil y retorcida conexión fraternal, aunque no recordara haber hablado nunca antes con Rem. Aunque se perdieran los recuerdos, debería ser posible construir otros nuevos. Tal vez ese tipo de conexión había comenzado a brotar entre las dos hermanas a pesar de que llevaban más de un año sin hablarse. Así es. No solo no la recuerdo, sino que, desde mi punto de vista, nunca he hablado con ella en absoluto. Pero estoy segura de que es una chica brillante y digna como yo. Ren soltó un suspiro de alivio al ver que estaba en lo correcto. Su hermana, a pesar de haberla olvidada por causa de la gula, junto a su héroe aún le dedicaban un gran cuidado. Se aseguraban de no dejarla atrás del todo, de que se sintiera a gusto una vez despertara. Un trato que, sinceramente, la criada Oni agradecía de todo corazón. Ram, por su parte, también se sintió reconfortada al comprobar que, a pesar de todo, aún compartían cierta conexión. Incluso cuando una de ellas estaba borrada del mundo, ese lazo entre hermanas seguía existiendo. Así, se hizo una promesa silenciosa, intentaría arreglar su relación con Rem. Aunque aún amaba a Roswell, debía admitir que no todo lo que él hizo estuvo bien, pero aún así, no podía simplemente dejarlo atrás. Estaba atrapada en un constante debate entre su lealtad, su amor y su culpa. No sabía con certeza cómo debía proceder o si llegaría el momento de elegir entre los dos. Pero, por ahora, decidió dejar esas preocupaciones de lado y enfocarse en lo que verdaderamente importaba. Ella tenía una hermana, y quería recuperarla, a pesar de todo. No se puede negar que es capaz, aunque no la recuerdo especialmente agraciada. Era sorprendentemente descuidada y tendía a precipitarse. También hubo veces en que hizo suposiciones y se puso como loca. Más de unas cuantas, de realidad. Subaru recordó cómo había muerto no una sino dos veces debido a esa tendencia a sacar conclusiones precipitadas.
Ren bajó la cabeza con algo de culpa, recordando aquellas versiones pasadas de sí misma que, bajo la sombra del odio y la desesperanza, habían despreciado y hasta asesinado a su héroe. Pero sabía que esas Ren ya no existían. No en ese tiempo. Ahora solo quedaba ella, Ren, la chica que ama a Natsuki Subaru por encima de todo. Con esa certeza palpitando en su pecho, su determinación se fortaleció aún más. No me digas. Respondió Ran con desgana. Hablar de recuerdos perdidos es demasiado retrospectivo. No me gusta mucho. Comillas ¿sí? Si tú lo dices. Si despierta y puedo recordar, entonces podremos hablar del pasado todo lo que queramos. E incluso si no la memoria, podemos seguir hablando mientras ella se despierte. La expresión de Ran no cambió mientras miraba el rostro de su hermana dormida y le pasaba suavemente los dedos por el pelo. El cabello de Ren cayó suavemente sobre su pálida frente. Al ver eso, a Ran le temblaron las pestañas. En ese momento, Subaru pensó que Ram estaba más guapa que nunca. Ram, asqueroso. Espetó con absoluto desdén ante el comentario del Subaru en la pantalla. Ni en 1.000.000 de años se alegraría por un cumplido tan. Rosual, en mi humilde opinión, creo que Subaru-kun tiene razón. Intervino sin su acostumbrada teatralidad, con una sonrisa apenas visible pero completamente sincera. Ram se sonrojó al instante, llevándose las manos a las mejillas mientras una sonrisa boba se formaba en su rostro. Jamás en su vida se había alegrado tanto de que la interrumpieron a mitad de un pensamiento. La criada de cabello rosado, embriagada por la emoción del elogio de su amado, empezó a dar pequeñas patas erráticas con sus piernas, como si su cuerpo no pudiera contener la dicha. A simple vista, era una imagen bastante adorable. Excepto para cierto chico demi-humano que tenía la mala suerte de estar recostado justo debajo de ella. TBI, ese sí que es verdad que hay destinos peores que la muerte. Logró murmurar entre jadeos, sintiendo como su espalda era pulverizada con cada golpe descoordinado. Con gran esfuerzo, alzó la mirada solo para ver a su trillizo Etaro aguantándose la risa como un idiota. Una promesa resonó entonces en su mente. Voy a hacer pagar a ese cabrón. Su mirada se endureció, ardiendo de furia contenida mientras recibía otra patada. El siguiente descanso no sería pacífico para Etaro. Eso, podía jurar. Aunque no lo recordara, aunque sus recuerdos hubieran desaparecido, no había formado de que su vínculo como hermanas desapareciera. E incluso si lo hacía, no había ninguna razón por la que no pudiera reconstruirlo. Déjamelo a mí. Despejaré el camino a la Atalaya Pléyades con seguridad y volveré con buenas noticias y una Ren que ha despertado. Entonces, las hermanas podrán tener su emotivo reencuentro. Subaru lo dijo con una voz deliberadamente alta y estúpidamente alegre. El elenco asintió ante el comentario del chico de cabello negro. En sus rostros se reflejaba un deseo compartido, que un desenlace como ese pudiera verse en las proyecciones futuras. Todos anhelaban que ese arco no fuera más que otra prueba del heroísmo inquebrantable de Subaru, tal como lo había sido la batalla por Priestella. Los estados de ánimo tranquilos y los momentos de depresión no encajaban con la relación que tenían Subaru y Ram. Comillas que estás diciendo, Barusu. Comillas Pero a pesar de sus intenciones, Ran ladeó la cabeza con desprecio. Félix, comillas ¿qué le pasa a esa criada? No acaba Subaru de decirle que dará todo por el bienestar de su hermana y, como consecuencia, por el suyo propio. El chico gato ladeó la cabeza, confundido por la severa mirada que Ran mostraba en la pantalla. Wilhelm, creo que ya comprendí el porqué, Félix Dono. Respondió con un tono relajado y elegante. Félix, comillas ¿en serio? ¿Y cuál es? Preguntó, algo impaciente, fijando la mirada en el anciano a su lado. Wilhelm negó con la cabeza antes de contestar. Wilhelm, será mejor que lo veas por ti mismo. Félix hizo un pequeño puchero por la impaciencia, pero decidió obedecer al viejo mayordomo y observar cómo se desarrollaba la escena. Mantuvo esa pose y esa mirada mientras continuaba. Me voy contigo. Cualquier reencuentro emocional que haya, lo haré por mi cuenta. No seas condescendiente conmigo. Comillas porque es la primera vez que oigo hablar de ello. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras Ran resoplaba a su manera habitual. Comillas que gritaron casi todos al unísono, sorprendidos de que esa obstinada criada también se uniera al viaje hacia la Atalaya. Priscila, qué plebeyos de baja capacidad neuronal, incluso un niño habría deducido cómo se desarrollaría esa escena. La respuesta estaba más que clara por la mirada de esa criada. Declaró la matriarca boyachiana mientras se abanicaba y cruzaba las piernas con aire autoritario.
Comillas como siempre, su ingenio es insuperable, princesa. Alabó el guerrero manco mientras se levantaba de su asiento y empezaba a lanzar pétalos de rosas alrededor de su dama, como un buen bufón. Priscila ensanchó su sonrisa ante el merecido gesto que su bufón le dedicaba, algo absolutamente necesario para mantener su divina imagen. El resto del elenco puso los ojos en blanco ante la arrogancia de la matriarca, concentrándose más en qué beneficios podría aportar Ram al viaje de Subaru. Comillas que podría aportar, era la pregunta que la mayoría se hacía, aunque en silencio, para no desafiar la ira de la criada antes mencionada. Pero aunque Subaru se sorprendiera, y aunque la presionara al respecto, no había el menor indicio de que Ram fuera a cambiar de opinión. Con la presencia de Ram y Rem en la gira del sabio, este viaje se había convertido en un asunto familiar más grande de lo esperado. Quedaba por delante un camino difícil. Al final, 8 personas partirían en este viaje. Por supuesto, todos eran necesarios por una razón u otra, y todos tenían sus papeles que desempeñar, pero Subaru nunca había estado en un viaje largo con un grupo tan grande. Ram, en ese caso, Barusu tendrá que acostumbrarse a que una bella dama como yo esté ante su inútil presencia. Declaró con su habitual altivez, alzando el mentón con una sonrisa de superioridad. Félix, desde su asiento, murmuró apenas audible. Félix, de dama tiene poco. El chico gato se encogió de hombros mientras desviaba la mirada, sabiendo que si la criada lo escuchaba, podría acabar igual que Tibei, convertido en un reposapiés felino. Wilhelm soltó una leve risa, y Cruz le siguió con una sonrisa suave. Ver que incluso en un momento tan tenso podían intercambiar bromas aliviaba un poco el ambiente cargado de emociones. Anastasia, parece ser que el viaje de Natsuki-kun a las dunas está a punto de comenzar, ¿o me equivoco, guardián? Preguntó alzando la voz y dirigiendo su mirada hacia lo más alto del auditorio, como si pudiera ver al dueño de esa voz omnipresente. Comillas, estás en lo correcto, pequeña zorra. Respondió el guardián con su característico tono chillón y festivo, una mezcla entre entusiasmo infantil y burla juguetona. Anastasia frunció el ceño mientras exhalaba con resignación. Comillas, de verdad tiene que llamarme así cada vez, pensó, llevándose una mano a la frente como si tuviera jaqueca. Julius contuvo una sonrisa mientras giraba el rostro. No debía reírse, pero no podía evitarlo. Beatrice rodó los ojos desde el regazo de su contratista. Beatrice, ese sujeto tiene menos modales que un perro salvaje, en serio, supongo. Murmuró, aunque no con tanta molestia como antes. Emilia observó la pantalla con una mezcla de expectación y ternura. Aunque Subaru aún dormía, algo en ella le decía que él ya estaba soñando con lo que haría a continuación. Rema acarició con dulzura la cabeza de Spica, que se había quedado dormida sobre su regazo después de tanto parloteo. Ram la miró de reojo, pero esta vez sin sarcasmo. El suave gesto de su hermana se removía algo en su pecho, algo que parecía mucho a una punzada de orgullo. Priscila, desde su trono improvisado, dio un golpecito con su abanico. Priscila, que comenzarán ya las proyecciones. Necesito entretenimiento de calidad antes de que el bostezo me consuma. Comillas a sus órdenes, su majestad brillante y resplandeciente. Gritó mientras se deslizaba a su lado y agitaba una tela como si fuera telón de teatro, causando que Taro se atragantara de la risa y Ricardo negara con la cabeza divertida. Con una mezcla de emociones entre la tensión del inminente viaje, la expectativa por lo que verían a continuación y una pizca de ligereza gracias a los comentarios del elenco, todos dirigieron su atención a la pantalla una vez más. El último tramo de las proyecciones de ese día estaba por comenzar, y con ello, el camino hacia la atalaya de las Pléyades. Continuará.